Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica del Norte y la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. A continuación, les vamos a dar a conocer nuestra ponencia denominada Diseño de Estrategias de Uso Sustentable del Suelo en la Cuenca Media Alta del Río Mira. Como autora es mi compañera Janet Gómez y mi persona Daniela Córdoba. El incremento de zonas urbanas en ambientes naturales ha generado grandes cambios en la estructura y composición del suelo, lo cual imposibilita su manejo sustentable. A nivel local, en Ecuador se han evidenciado grandes cambios en la cobertura vegetal y actividades sobre el suelo, como es el avance de la frontera agrícola y el incremento de predios urbanos y rurales. El suelo es uno de los recursos de la naturaleza que provee de soporte alimenticio y económico a las comunidades. Varias son las acciones antrópicas que han reemplazado parcial o totalmente la vegetación nativa. Entre las causas están la pobreza, la falta de cultura ambiental, la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, el incremento de asentamientos humanos, que ha llevado consigo efectos como la sobreproducción de predios agrícolas, pérdida de biodiversidad, erosión, desertificación y compactación del suelo, disminuyendo su capacidad productiva y sufriendo el riesgo a cambiar radicalmente su funcionalidad y composición. La cuenca del río Mira es una cuenca binacional que se ubica en el suroccidente de Colombia y en el noroccidente del Ecuador. Sin embargo, la presente investigación se realizó en la cuenca media alta, ubicada en las provincias Carchi e Imbabura, con una extensión aproximada de 136.000 hectáreas, abarcando así a 11 municipios. Según Pourrut, el clima característico del área de estudio es mesotérmico y megatérmico, que va desde cálido seco a frío de montaña. De acuerdo al sexto censo de población y vivienda, 647.000 son las personas que habitan dentro del área de estudio. Y las principales actividades que se realizan es la agricultura, la ganadería, el comercio de productos, las industrias manufactureras y de construcción. Como principal objetivo nos hemos planteado el diseñar estrategias para uso sustentable del suelo en la cuenca media alta del río Mira. Sabemos que el crecimiento económico ha generado cambios en la productividad y fertilidad del recurso. Por eso creemos importante evaluar los motivos sociales que provocan estos cambios e identificar las actividades antrópicas generadas en el área de estudio. Además, pretendemos comprender los posibles efectos ambientales que se producen en consecuencia de las actividades humanas, lo que permite alcanzar y diseñar estrategias de uso sustentable del suelo que mantenga el equilibrio de los ecosistemas y garantice la soberanía alimentaria. Nos hemos planteado, mediante una metodología PER, que analiza la presión, el estado y la respuesta, para poder alcanzar nuestro objetivo. Dentro de este esquema, hemos evaluado a la presión, que se definió mediante los impulsores del cambio de uso de suelo. Esto se realizó mediante una metodología multiagentes. El estado actual del territorio, que se determinó mediante el cambio de uso de suelo en el periodo de 1996 al 2017. Y la respuesta, que son el establecimiento de actividades que se pueden generar en esta área. Esta interacción entre las actividades y el estado y la respuesta permitió definir una estrategia. Y también pudimos identificar los sectores en donde podría ser posible aplicar esta metodología y esta estrategia planteada. Para poder proponer las estrategias, se analizó los vínculos existentes entre las condiciones ambientales del sector y las actividades humanas antrópicas que se generan en el mismo, haciéndonos la pregunta: ¿qué está ocurriendo en el ambiente? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué se está haciendo ante esto? Para eso se han tomado en cuenta indicadores de presión, como los factores impulsores del cambio, los indicadores de estado, que son los cambios perpetuados en el periodo de tiempo, y los indicadores de respuesta, que fueron ya las estrategias planteadas. Dentro del proceso metodológico para la identificación de indicadores de presión y estado, se hizo una identificación del cambio de uso de suelo de 2 imágenes satelitales a través de un análisis multitemporal para el periodo de tiempo 1996 al 2018. Las mismas que fueron sometidas a correcciones radiométricas, geométricas y atmosféricas. Además, se aplicó el coeficiente de capa, el mismo que permite medir la exactitud de un mapa de manera precisa frente a la realidad observada. También se realizaron firmas espectrales de las coberturas y con el uso de herramientas SIG se clasificó la cobertura y uso de suelo. Además, se determinó el cambio neto absoluto del suelo
el mismo que se realizó mediante una matriz de transición. Esta matriz permite observar los diferentes cambios en periodos de tiempo para describirlos de forma cuantitativa. También se aplicó metodologías cuantitativas y cualitativas mediante entrevistas de expertos y una metodología multiagente. Esta se realizó a representantes locales en diferentes niveles jerárquicos, representantes de comunidades, se realizó las entrevistas a gobiernos autónomos descentralizados y a sectores económicos. Se trianguló la información obtenida de las entrevistas en una matriz según indica Betru 2019 en su investigación, donde se indican los conductores inmediatos y las causas subyacentes del cambio de uso de suelo. Cada uno de estos con sus respectivos agentes y tipos de agentes. Además, se identificó los impactos actuales y futuros de estas causas. En primera instancia, nuestro primer resultado fue la definición de los factores que impulsan al cambio de uso de suelo. Entre estos factores demográficos como el aumento poblacional, la migración y la inmigración. Factores económicos como la pobreza, intereses económicos, demanda de mercado y falta de productividad. Factores institucionales como la falta de política pública y regulación. Factores tecnológicos, entre estos el desarrollo de vías y de infraestructura. Y factores culturales como el minifundio, la herencia y los patrones de consumo. Además, se logró identificar las principales actividades como la expansión agrícola, ganadera, colonización, concesiones mineras, industria forestal, construcción e infraestructura. Estos son los indicadores de presión en nuestro esquema. Otro de los resultados importantes también es el estado actual del territorio, esto mediante el cambio de uso de suelo en los años de 1996 y 2018, mediante una matriz de transición donde se logró evaluar que existe mayor cambio en los cultivos, en los pastos, en la vegetación arbustiva y perdiendo así un 8% de los bosques. El estado actual del territorio lo sectorizamos mediante ganancia de cultivos, ganancia de pastos, ganancia de zona urbana, pérdida de bosque, pérdida de páramo y pérdida de vegetación arbustiva. Aquí podemos observar el cambio de uso de suelo en el periodo de 1996 al 2018 mediante gráfico, donde podemos evidenciar el gran aumento de la frontera agrícola y ganadera con el color café, aumento también del área sin vegetación con el color azul y pérdida de bosque y páramo, como podemos observar con el color verde oscuro. Dentro de las principales actividades económicas que impulsan al cambio de uso del suelo, dentro de la provincia de Imbabura está el sector agrícola, en los cantones Pimampiro, Otavalo, Antonio Ante, Urcuquí y Cotacachi, y en la provincia de Carchi, además del sector de la agricultura, se suma el sector ganadero y pecuario dentro de la mayoría de estos cantones. Los principales productos que se cultivan dentro del área de estudio está el cultivo de maíz, de papas, de café, trigo, cebada, frijol, árboles frutales y hortalizas. De un total de 73 comunidades, la mayoría nos mencionó que ha existido mayores cambios en cuanto a la pérdida de bosque y ha habido un aumento de cultivos y pastos. Como resultado de todas las entrevistas realizadas, se identificó los conductores inmediatos y las causas subyacentes del cambio de uso de suelo. Estos son los factores demográficos, económicos, institucionales, tecnológicos y culturales. Además, identificó los agentes y tipo de agentes, como agrícolas, ganaderos, inmobiliarios, forestales y mineros. Cada uno de estos se ve reflejado con el impacto actual y futuro. Finalmente logramos sectorizar en dónde podríamos aplicar las estrategias que vamos a detallar a continuación. En este mapa podemos observar el estado actual del territorio representado por ganancia de cultivos, ganancia de pastos, pérdida de cobertura natural y los sectores en donde se puede aplicar las estrategias. Las estrategias a aplicar son, en primer lugar, la restauración ecológica de zonas degradadas. Como podemos observar en el mapa, y por cuestión de tiempo voy a mencionar algunas de las parroquias en donde se puede aplicar, como Carolina, Plaza Gutiérrez, donde se puede realizar actividades como la delimitación de áreas naturales importantes para la conservación ambiental, el mejorar la conectividad e integridad de los ecosistemas mediante el establecimiento de corredores ecológicos y la recuperación integral de ecosistemas degradados. También es importante promover una resiliencia ecológica natural. Otra de las estrategias que nos planteamos es la política de desarrollo rural para reducir la migración. Esto para precautelar la soberanía alimentaria, que es el derecho de estos pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, que sean producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir por el sistema alimentario.
Es por eso que podemos realizar esto mediante buenas prácticas ambientales, como métodos tradicionales de agricultura, de arado, fertilizantes naturales, rotación de cultivos, entre otros sistemas importantes estratégicos para la conservación del ecosistema. Otra de las estrategias es la optimización tecnológica agrícola. Esta se puede realizar mediante actividades como el cercamiento eléctrico y bebederos de ganado para evitar que el ganado vaya al río y contamine. Además de la implementación de especies leguminosas forrajeras para evitar la alta emisión de gases contaminantes. El optimizar la utilización del agua mediante cosecha de agua y el sistema de riego. Además de optimizar los pastos y leguminosas. Esto se puede realizar en parroquias como Julio Andrade, Bolívar, La Paz, Tumbaviro, entre otras. Otra de las estrategias está la regulación del desarrollo urbano, avance agrícola y minero. Aquí se puede realizar actividades como la regulación y delimitación del avance de la frontera agrícola, la capacitación y concientización de problemas medioambientales. Dentro de las parroquias San Miguel de Ibarra, San Antonio, Imbaya, Bolívar, Alto Tambo, entre otros. Otra de las estrategias está las prácticas de conservación de suelo, en donde se puede aplicar actividades como uso responsable y eficiente del recurso hídrico, técnicas de manejo y conservación de suelos, rotación de cultivos, cosechas de agua, delimitación y regulación del avance de la frontera agrícola. Estas actividades se pueden realizar dentro de las parroquias Quijón y Camaño, El Ángel, Julio Andrade, entre otros. Dentro de la estrategia del fortalecimiento de asociaciones agrícolas, podemos destacar algunas actividades como el mejoramiento de la calidad de vida de personas por medio de inversiones económicas, un programa de mejoramiento de buenas prácticas de agricultura y ganadería dentro de las parroquias Pablo Arenas, Carolina, El Ángel, Julio Andrade, Bolívar, entre otros. Y finalmente, la educación agroambiental, que se puede aplicar actividades como campañas de educación ambiental y campaña de concientización sobre la importancia de conservar bosques y páramos dentro de las parroquias Quijón y Camaño, El Ángel, Julio Andrade, La Paz, Bolívar, San Gabriel, entre otros. Dentro de nuestra discusión podemos evidenciar que en las últimas décadas el Ecuador ha sufrido grandes cambios en la pérdida de bosques y páramos. Esto se pudo visualizar en Zamora Chinchipe en los años de 1986 al 2010, donde se redujo un 6% de bosque natural. De igual manera pasó en la parroquia Nono de la provincia de Pichincha, perdiéndose el 6.8%. En Cuenca se redujo también un 32.8% de páramo. MENA en el 2006 relaciona que directamente el incremento poblacional con la demanda de los recursos naturales. Gibbs en el 2010 menciona el gran impacto que existe entre la expansión agrícola y la demanda de nuevos productos, además de la falta de productividad. Gobbs en el 2002 relaciona directamente el aumento poblacional con las áreas urbanizadas. Menciona además que es importante el vínculo que se realiza en el crecimiento de tierras agrícolas cerca de los asentamientos humanos. Eli menciona que la pobreza es un factor con alto impacto en el cambio de uso de suelo, ya que se ve limitado. Predios con mayor accesibilidad suelen presentar mayor cantidad de bosque deforestado. Un estudio realizado en Pakistán identificó una ineficaz gestión forestal y poca responsabilidad con la producción de recursos naturales. Además, un análisis en Nagaritza muestra la influencia de factores directos e indirectos en la toma de decisiones por los propietarios de los predios. Y bueno, como conclusión podemos decir que en la cuenca media alta del río Mira existe una variación en las coberturas vegetales a causa del cambio de uso del suelo. Esto afecta a los bosques nativos, a la vegetación arbustiva, a los páramos. Esto a causa de diferentes fuerzas identificadas. Entre estas está el aumento poblacional, la demanda del mercado, la pobreza, la falta de política pública y regulación, la construcción de infraestructuras o vías y factores culturales como la herencia. El aumento poblacional también está ligado directamente a la creación de áreas urbanas que conlleva en sí la expansión de la frontera agrícola y ganadera con la finalidad de satisfacer necesidades básicas de la población. Gracias.